vamos al tercero de los ejercicios, ¿sí? Continuando con lo que habíamos escrito la clase anterior. El ejercicio 3 nos dice hallar una función polinómica g de grado 4, tal que g de 2 sea igual a g de menos 2, sea igual a g de 4, que sea igual a 0, y g de 0 sea igual a 10. Bueno, si vieron el ejercicio anterior, esto es lo mismo que decir g de 2 es 0, g de menos 2 es 0, g de 4 es 0, o sea que todas estas son raíces. 2 menos 2 y 4 son raíces. Pero a diferencia del ejercicio anterior, ¿sí? Nos dicen que el grado del polinomio tiene que ser 4. Grado 4. Ahora, esto me obliga, si estas tres raíces son simples, no llego a grado 4. ¿Sí? La única manera, ¿sí?, es que una de ellas sea doble. Y solo una de ellas tiene que ser doble, porque si dos son dobles ya tengo que exterminar una, ya que me quedarían grado 2, daría grado 4, esta tendría que volar, por ejemplo. Entonces no es la idea, ¿sí? Si el grado es 4 y tengo tres raíces, es que una de ellas tiene que ser doble, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Sí? Una debe ser doble y las demás simples, ¿sí? Pero ¿cuál es la doble? Bueno, si el ejercicio no me da ninguna pista más, la doble la elijo yo. Es decir, que va a haber varias respuestas posibles, ¿sí? Entonces yo, porque me parece, voy a decir que la que es doble es la raíz 2. Y esto es algo totalmente arbitrario porque el ejercicio no me da pistas excluyentes para esto, ¿sí? Entonces, esta va a ser la doble y estas van a ser las simples, para mí y para cómo voy a resolver yo el ejercicio. Alguien podría venir y decir, no, yo quiero que la doble sea 4 y que estas dos sean simples. Perfecto, ningún inconveniente. El procedimiento del ejercicio va a ser el mismo, obviamente va a llegar a un polinomio distinto, por supuesto. ¿Sí? Bien, aceptado esto, ¿sí? Aceptado esto, vamos a hacer el resumencito que hacemos siempre, ¿sí? Entonces, cómo nos van a quedar las raíces y cómo nos va a quedar el orden, ¿sí? Y entonces tendríamos raíz 2, doble, menos 2, simple, 4, simple. Y con esto podemos escribir, por ejemplo, P no, porque el ejercicio me dice que se llama G, esto es algo totalmente arbitrario, pero es lo que dice el ejercicio, ¿sí? Va a quedar, a ver, x menos 2 elevado al cuadrado, x más 2 elevado a la 1 y x menos 4 también elevado a la 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Como además nos dicen, ojo que no escribí un dato que es importante, g de 0 tiene que ser 10. O sea que cuando la x vale 0, g de x tiene que valer 10. ¿Sí? Y este dato, ¿para qué me lo dan? ¿Por qué me dan este dato? De acuerdo con lo que ya habíamos visto antes. Este dato me lo dan porque el valor de a no puede elegirse, tiene que ser determinado, ¿sí? Entonces justamente con ese dato es que vamos a determinar el valor de a, ¿sí? Los elevado a la 1 no los voy a poner más, ¿sí? Porque elevar a la 1 es lo mismo que no hacer nada. Y entonces acá nos va a quedar g de 0 es igual a por 0 menos 2 elevado al cuadrado, por 0 más 2, por 0 menos 4. Y entonces acá g de 0 yo sé que vale 10, ¿sí? Así que esto tendría que valerme 10. Entonces esto me va a quedar a por menos 2 elevado al cuadrado, que es 4 positivo, ¿sí? Ojo con esta cuenta, por 2 por menos 4. Y esto es igual a 10. Acá me da 4 por 2, 8 por 4, 32. O sea, me queda a por menos 32 es igual a 10. Despejo el valor de a, 10 dividido menos 32, y esto me va a dar una fracción menos 5/16 es el valor de a. Y bueno, entonces con lo que nosotros habíamos planteado acá y con el valor de a es que podemos escribir que g de x es
menos 5/16 por x menos 2 al cuadrado por x más 2 por x menos 4. Y de esta manera tenemos el polinomio que veníamos buscando. Excelente, pasemos entonces ahora al último ejercicio. Pero antes recuerden, ¿sí?, que este ejercicio puede plantearse de otra manera, ¿sí? Es decir, yo podría haber puesto que las raíces simples eran 2 y menos 2 y la doble es 4, y el valor de a obviamente iba a cambiar, iba a ser otro polinomio distinto, similar en algún sentido, iba a tener un 2 por acá, ¿sí? O lo mismo podría haber puesto que menos 2 era la raíz doble, ¿sí? Es decir, que hay tres variantes, ¿sí?, para este ejercicio que conducen a tres resultados diferentes. Tener en cuenta esto porque obviamente a veces un ejercicio no implica que se haga de una sola manera o tenga una sola solución posible. Sobre todo cuando en la consigna me dicen, bueno, hallar una función, ¿sí? Entonces en esa expresión de decir una función me habilitan a que la respuesta no sea la única, ¿sí? Yo puedo dar una respuesta, otra persona puede dar otra respuesta, ambas ser distintas y ambas ser correctas también. Bien, esto desmitifica un poco esto de que en matemática hay siempre una única respuesta para todo, ¿sí?, lo cual no es cierto realmente, ¿sí? Vamos a pasar al último ejercicio de la serie, ¿sí?, y de esta manera vamos a cerrar esta primera parte de funciones polinómicas y nos reencontraremos en alguna otra ocasión con otro tema. Bien, último ejercicio entonces de esta clase, ¿sí? Nos proponen una función polinómica, ¿sí?, y nos dicen que tiene a 7 por raíz. Tenemos que encontrar con ese dato, encontrar el valor de a y luego escribir el conjunto de positividad de la función. Bien, para escribir el conjunto de positividad de la función hay que factorizarla la función para que sea más fácil el análisis a partir de sus raíces. Pero nos dan un dato esencial, que es que una de las raíces de este polinomio es 7. Y este polinomio tiene grado 4, con lo cual, como mucho, tiene 4 raíces. Y si ya tenemos una, lo único que hace falta es encontrar las otras 3. Sin embargo, como no tenemos el polinomio bien explicitado, porque tenemos una a ahí molestándonos, vamos a tratar de sacarnos de encima de esa a para poder avanzar. Bien, ¿cómo nos vamos a sacar de encima de esa a? Con el único dato que nos dan, ¿sí?, que es que 7 es raíz. Entonces nosotros tenemos el polinomio, lo voy a copiar, a ver, x cuarta menos x cubo menos 51x cuadrado más a por x más 378. Creo que lo escribí bien, perfecto. Y me dicen que 7 es raíz. Eso quiere decir que si yo hago f de 7, el resultado me tiene que dar 0. A ver, vamos a verificarlo. Vamos a tener que usar calculadora acá, 7 a la cuarta menos 7 al cubo menos 51 por 7 al cuadrado más a, que no sé cuánto vale, ¿sí? A que viene a ser mi incógnita ahora, ¿sí? A por 7 más 378, todo esto debería darme 0. Bueno, vamos a resolver las cuentas, no las cuantas, las cuentas. 7 a la cuarta me da 2401, 7 al cubo me parece que es 343, pero lo voy a verificar, así es, 343. 51 por 7 al cuadrado, voy a hacer todo junto, ¿sí? 7 al cuadrado es 49, hay que hacer 51 por 49. 2499, acá a por 7 es 7a, más 378, esto es igual a 0. Fíjense que el único dato que me queda con incógnita es este 7a, así que no es tan difícil de despejar, ¿sí? A ver, vamos a sumar todo lo que tenemos ahí. 2401 menos 343 menos 2499 más 378, es decir, esto
más esto, más esto, más esto, con todos los signos correspondientes como da menos 63. O sea que acá me va a quedar 7a menos 63 es igual a 0 y a partir de acá es muy fácil calcular el valor de a. Me queda que 7a es igual a 63 y como 7 por 9 es 63, ¿sí? O si quieren pueden hacer esta división y obtener que el valor de a es 9. Excelente. Así que mi polinomio lo voy a volver a escribir, pero ahora no voy a poner a, sino que voy a poner 9. X cuarta menos x cubo menos 51x cuadrado más 9x más 378. Y este polinomio es el que voy a tener que empezar a factorizar. Pero no nos apuremos. Siempre pensar en los datos que me dice la consigna. Porque la consigna me está diciendo que 7 es raíz. Y si bien este dato ya lo usé, ¿sí? Fíjense que si 7 es raíz, entonces este polinomio se puede dividir por x menos 7 dejando resto 0. ¿Sí? Es decir, puedo utilizar la regla de Ruffini para tratar de factorizar lo que queda acá. ¿Sí? O sea que lo que voy a hacer ahora es hacer f de x dividido x menos 7. ¿Sí? Y esto me va a dar resto 0 sí o sí, de acuerdo con lo que me dice la consigna que f de 7 es raíz. Vamos a verificarlo y ustedes verán, ¿sí?, que voy a obtener un cociente con resto 0. A ver, Ruffini acá era 1, menos 1, menos 51, 9 y 378. Lo que me evita esto que estoy diciendo es usar el lema de Gauss para buscar los divisores de 378, que son unos cuantos, lamentablemente, ¿sí? Y de una probar con 7, ¿sí? Porque yo ya sé que 7 es raíz. Si yo no supiera que 7 es raíz, tendría que hacer todo lo que habíamos hecho en las clases anteriores con el lema de Gauss cuando empezamos recién a factorizar, ¿sí? Hace unas cuantas clases atrás. Bueno, vamos a colocar el 7 acá y hacemos el procedimiento de Ruffini. Bajo el 1, 1 por 7 es 7, 7 menos 1 es 6, 6 por 7 da 42, ¿sí? La tabla de 7 no me sale muy bien. 42 menos 51 me da menos 9, si no me equivoco. 7 por menos 9 me da menos 63, ¿sí? Menos 63 más 9 me da menos 54 y menos 54 por 7 y tiene que dar menos 378 y así es, da menos 378 y el resto acá me queda 0. Esto quiere decir, acá el cociente, fíjense que me va a quedar x cubo más 6x cuadrado menos 9x menos 54, este es el cociente, ¿sí? Así que mi función f de x me va a quedar como x menos 7 por x cubo más 6x cuadrado menos 9x menos 54. Recuerden que esto es posible porque el resto me dio 0. Si el resto no me daba 0, este procedimiento no es útil para factorizar porque justamente acá va a quedar más el resto. ¿Sí? Esto, bueno, lo pueden repasar en la parte que hemos explicado cómo factorizar, ¿sí? Pero solamente se puede factorizar, o sea, escribir como cociente por divisor, si el resto de la división me da 0. Bueno, entonces ahora uno acá lo que tendría que hacer es seguir con el lema de Gauss, ¿sí? Es decir, tomar este polinomio Q, ¿sí?, y empezar a buscar los divisores de 54, buscar alguna raíz, tratar de factorizarlo de alguna manera, ¿sí? Yo me lo voy a poner acá, pero me doy cuenta rápidamente que Q no es un polinomio tan feo de factorizar, ¿sí? Es un poco raro de darse cuenta, uno diría, bueno, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Y bueno, es la práctica, es afinar el ojo, ¿sí? Vemos que acá podemos separarlo en grupos, y entonces Q, por ejemplo, entre los dos primeros factores, entre los dos primeros términos, perdón, puedo extraer factor x cuadrado, con lo cual me va a quedar x más 6. Y 9 y 54 son múltiplos entre sí, así que yo podría sacar acá menos 9. Menos 9 por x me da menos 9x, menos por menos es más, y qué casualidad, 9 por 6 me da 54.
En realidad no es ninguna casualidad porque entonces acá se me repite y estoy usando, ¿sí?, la técnica de factor común por grupos, ¿sí?, que lo hemos visto en alguna clase anterior. Con lo cual Q de X me queda X más 6 multiplicado por X cuadrado menos 9, ¿sí? Y entonces en definitiva Q de X me queda X más 6, porque además esto de acá es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Esta parte que me quedó en este paréntesis, ¿sí?, por suerte es una diferencia de cuadrados, o sea que me queda X más 6 por X más 3 por X menos 3, ¿sí? Esta es la factorización de Q, ¿sí? Así que ahora puedo fácilmente volver a F y cambiar toda esta F por Q y conocer cuál es la factorización de F, ¿sí? En este caso, F me va a quedar, F de X me va a quedar X menos 7, que ya lo tenía antes, por X más 6, por X más 3, por X menos 3. Y acá me quedó la factorización de F. Ahora bien, tengo que volver a lo que me pedía la consigna. ¿Por qué estaba tan apurado por factorizar? Porque lo que necesitaba era el conjunto de positividad de F, ¿no es cierto? Entonces, al necesitar el conjunto de positividad de F, ahora que yo tengo las raíces, es un poquitito más sencillo, ¿sí? Lo que voy a hacer es tratar de encontrar el conjunto de positividad de F a partir de lo que me dicen las raíces, ¿sí? Voy a borrar acá, ¿sí?, para no usar otro pizarrón y no perder la información que tenemos, ¿sí? Así que bueno, si necesitaban ese Ruffini, después vuelven atrás y lo copian. Por suerte se puede hacer eso en el video. Bien, a ver, vamos a tratar de imaginarnos el gráfico, cómo quedaría acá. En principio tendríamos, voy a hacer un gráfico por acá, muy así nomás. En principio tendríamos que todas las raíces son simples, ¿sí? Así que vamos a tratar de escribir cuáles son las raíces. Obviamente que tenemos 7, que era la que nos daba la consigna. Menos 6, que es esta cambiada de signo. Por acá tendríamos menos 3 y por este paréntesis el 3, ¿sí? Las voy a marcar. Acá tengo el eje Y. A ver, menos 3, menos 6, 3 y 7. Esas son raíces, son todas simples, entonces de acuerdo con lo que habíamos estudiado sobre la paridad del orden, ¿sí?, al todas ser simples, todas cambian de signo. Y ahora lo que podríamos hacer es buscarnos un punto auxiliar, un punto extra, que, bueno, yo acá voy a elegir f de 0, que es bien fácil de calcular. Lo voy a escribir por acá, f de 0, aunque sea chiquitito. Me va a quedar, a ver, menos 7 por 6 por 3 por menos 3, ¿sí? Si hago la cuenta, menos 7 por menos 3, voy a hacer los negativos primero. Menos 7 por menos 3 me da 21 y 6 por 3 me da 18. ¿Por qué lo hago así? Porque así me doy cuenta que esto me da positivo. Porque no me interesa cuánto vale f de 0. Me interesa que es positivo, o sea, me interesa que va a pasar por acá arriba, ¿sí? Entonces, si va a pasar por acá arriba y todas las raíces cambian de signo, me voy a esta raíz, cambia de signo. Me voy a esta raíz, cambia de signo. Me voy a esta raíz, cambia de signo, me voy a esta raíz, cambia de signo. Esta idea, este mini grafiquito que me hice muy así nomás, me permite asegurar que el conjunto de positividad lo voy a tener. A ver, en toda esta zona, ¿no? En toda esta zona de la función, quedó medio esto, en toda esta zona de la función, lo voy a tener en esta zona de la función, ¿no? Y lo voy a tener en esta zona. Hablando de intervalos, lo voy a tener en este intervalo y en este intervalo. Con lo cual ya puedo escribir la respuesta de mi problema, que el conjunto entonces de positividad va a ser de menos infinito a menos 6, unión de menos 3 a 3, unión de 7 a más infinito
Y acá entonces finalizamos con el último problema de esta serie. Muy bien. Bueno, muchos éxitos, nos vemos la próxima clase.